algunas aportaciones de los católicos al servicio del progreso de la humanidad. Galileo Galilei, cuarta parte y última. Seguimos exponiendo el significado de determinados términos básicos e imprescindibles para entender lo sucedido en el conflicto entre la jerarquía de la Iglesia romana y Galileo Galilei. El primer término sería heliocentrismo, que es el sistema astronómico que afirma que el Sol es el centro del universo. El segundo es el geocentrismo. Es el sistema astronómico que afirma que el centro del universo no es el Sol, sino la Tierra. Ambos términos nacen de la lengua griega, para la que helios significa sol y geos tierra. Y aquí podríamos ir haciendo caer una de las mentiras comúnmente creídas sobre Galileo, que fue el primero en defender que la Tierra giraba en torno al Sol y no que el Sol giraba a la Tierra, como todos habrían creído hasta que llegó Galileo y puso las cosas en su sitio. Es mentira. No fue ni mucho menos el primero en defender el heliocentrismo, porque ya lo hizo el griego Aristarco de Samos, que murió en el año 230, es decir, 1794 años antes de que naciera Galileo. Y también, aunque solo como hipótesis, defendió el heliocentrismo el astrónomo y canónigo polaco Nicolás Copérnico, que murió en el año 1543, es decir, 21 años antes del nacimiento de Galileo. Al menos estos dos, Aristarco y Copérnico, defendieron el heliocentrismo antes de que Galileo pudiera hacerlo. Cabría preguntarse, ¿por qué entonces tuvo Galileo los problemas que tuvo con la Inquisición de Roma, aunque antes conviene deshacer otra mentira comúnmente creída? Que Galileo fue condenado a morir en la hoguera, previamente torturado, etc. Es falso. Galileo murió en la cama en su casa de San Jorge, San Giorgio en italiano, en 1642, 9 años después de la sentencia del tribunal romano. Y abreviando al máximo, habría que recordar que Galileo tuvo el fallo de defender el heliocentrismo no como una hipótesis, sino como un hecho demostrado. Sin la prueba irrefutable de la rotación de la Tierra para apoyar su requerimiento, como nos dice Wikipedia. Como el policía que lleve a un sospechoso a los tribunales sin las pruebas necesarias para demostrar su culpabilidad, este gran astrónomo carecía de argumentos científicos para demostrar, insisto, demostrar el heliocentrismo, como también nos dice Wikipedia y el filósofo agnóstico Paul Feyerabend. Continúo refiriendo las aportaciones de Galileo que hacen de él una de las más grandes figuras de la historia de la ciencia. Su primer gran invento reconocido en 1593 fue el termómetro,
un aparato capaz de medir por primera vez las variaciones de la temperatura por escalas. En 1597, Galileo creó la primera brújula llamada bilanceta, un instrumento que en su origen estaba formado por dos reglas que se movían sobre una tercera pieza en forma de semicírculo. Desde su creación se le consideró un instrumento comercial de gran importancia. Algunos lo utilizaban para calcular los tipos de cambio monetario, mientras que otros, como los soldados, lo empleaban para calcular la carga de un cañón. La ley del péndulo, llamada también del isocronismo del péndulo. La invención de la balanza hidrostática, especialmente concebida para la determinación experimental de densidades de sólidos y líquidos. La ley de la caída de los graves, que establece que la distancia recorrida por un cuerpo que se suelta libremente desde cierta altura es proporcional al cuadrado del tiempo empleado para recorrerla. Inventa el pulsómetro, que permite medir el pulso y aporta una escala de tiempo que no existía aún en la época. Construye un telescopio de 60 aumentos, con el que descubrió montañas y cráteres en la Luna. Descubre la verdadera composición de la Vía Láctea. Descubre los 4 mayores satélites de Júpiter, así como la formulación matemática de los fenómenos físicos, porque para Galileo la naturaleza es un libro escrito en lenguaje matemático. Y concluyo refiriendo algunos datos de la biografía del astrónomo, cuya primera formación la recibió en un monasterio benedictino en el que llegó a plantearse el ingreso como monje. Su padre, Vincenzo Galilei, que fue un gran músico, se opuso a este proyecto y, aprovechando una enfermedad ocular de su hijo, le sacó del convento alegando falta de cuidados. 2 años más tarde, Galileo fue inscrito por su padre en la Universidad de Pisa, donde estudió medicina, filosofía y matemáticas. Concluida su etapa como estudiante, sería nombrado catedrático, primero en la Universidad de Pisa y luego en la de Padua, donde enseñó geometría, mecánica y astronomía. El año 1599, Galileo se encuentra con Marina Gamba, una atractiva joven veneciana de 21 años de edad y con la cual mantendría una relación hasta 1610 sin llegar a casarse. Marina se casará 14 años después con Giovanni Bartoluzzi. De la relación de Galileo con Marina nacen 3 hijos: Virginia, Livia y Vincenzo. Las hijas, siguiendo costumbres de la época, fueron enviadas a un convento y el único legitimado fue el hijo, Vincenzo, que andando el tiempo se casará con Cestilia Bocchineri y tendrán esta descendencia. Otro Galileo, como el abuelo, pero que vivirá solo 22 años, Carlo y Cosme. Este Cosme, último nieto del astrónomo, nació en 1636 y murió como religioso paúl y superior de la fundación que hiciera en Nápoles su congregación fundada por el santo Vicente de Paúl. Del padre Cosme Galilei nos ha quedado un retrato de calidad mediocre, pero que es el único que tenemos de él. En cambio,
De Carlo, también nieto del astrónomo y hermano de Cosme, no tenemos retrato alguno, aunque sabemos que se casó con Sestilia di Carlo y tuvo 3 hijos, un Vincenzo que contraerá matrimonio y 2 hijas, Sestilia y Polisena, que serán monjas clarisas con los nombres de Sor María Gertrudis y Sor María Constanza. Y así irán pasando los años, hasta 1642, cuando Galileo fallezca confortado por los sacramentos de la Iglesia a los 78 años de edad y fuera enterrado en una espléndida tumba en la Catedral de Florencia.